¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En las revistas científicas que publican trabajos de primera línea sobre las ciencias de la vida siguen saliendo pequeñas joyitas relacionadas con lo que le aprendemos a SARS-CoV-2. Y a veces, como consecuencia de ese aprendizaje, de pronto entendemos mejor algunos aspectos del funcionamiento de nuestro propio cuerpo. Y esto, desde luego, puede tener grandes y muy positivas consecuencias para todos nosotros una vez que se acabe todo este relajo. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature, Naturaleza, y hay que insistir en esto porque uno nunca sabe cuándo esta cápsula está siendo escuchada por primera vez por alguna persona. Si usted ya nos ha hecho el honor de escucharnos, por favor, aguánteme lo que voy a decir. Pero es que esta revista es muy buena, tiene más de 150 años de existir, es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia y cualquier artículo que llega a sus páginas ha pasado por varios expertos que lo revisan, le dan vueltas a cada punto, a cada coma, a cada imagen. Es por eso que los artículos en esta revista y en general en las revistas arbitradas de primera línea inmediatamente inspiran respeto, aunque claro está, como sucede en el mundo de la ciencia y como debería suceder en todos los rincones de la actividad humana, estos trabajos, cuando de veras son respetables, lo primero que se hace es tratar de repetirlos a ver si lo que dicen es cierto. La primera manifestación de respeto en el mundo de la ciencia es repetir lo que uno hizo para ver si lo hizo uno bien. Parece desconfianza, no lo es. Son ganas de convencerse por uno mismo, y es así como deberíamos convencernos de cualquier cosa, no solamente en el ámbito científico, en el ámbito social, económico, con cualquier cosa que involucre desarrollar un criterio, una evaluación. Deberíamos hacer siempre lo mismo, pero bueno, ya menos sermones. ¿Cómo está el rollo? Ahí le va. Resulta que, como todos los virus, SARS-CoV-2, cuando logra inyectar sus contenidos en una célula, lo que hace es tomar el control de la maquinaria que fabrica proteínas. En el mundo de la biología molecular existen muchas familias de sustancias químicas diferentes. Cada una de estas familias tiene características peculiares, por ejemplo, los azúcares. La composición de los azúcares siempre involucra carbono, hidrógeno y oxígeno y algunas cosillas más, y normalmente por cada átomo de carbono encuentra usted un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. En términos generales, por cada átomo de carbono tiene usted una molécula de agua, de allí el término carbohidrato. Están los ácidos nucleicos, que son sustancias que en solución generalmente tienen un comportamiento ácido y normalmente las encuentra usted en el núcleo de las células, de allí el nombrecito. Y están las proteínas. De todas las familias de sustancias químicas diferentes que pueden integrar un ser vivo, las proteínas son con mucho las más abundantes y variadas. De todas las familias, la familia de las proteínas es la que tiene más miembros diferentes y como colectividad esa familia de sustancias es la que realiza una cantidad mayor de funciones diferentes. Los ácidos nucleicos todos realizan esencialmente la misma función básica, que es controlar el funcionamiento general de una célula. Y esto lo hacen a través de proteínas, por cierto. Los carbohidratos normalmente sirven para almacenar energía y también sirven para dar estructura a otras sustancias. Por ejemplo, la cubierta exterior de los artrópodos, las arañas, los insectos, los crustáceos, etc., está hecha de carbohidratos principalmente. Las proteínas pueden realizar reacciones químicas o pueden impedirlas, pueden participar en la defensa del organismo, pueden participar en el proceso de
captura de la energía de la luz del sol en el caso de las plantas. En el caso de los organismos como nosotros, algunas proteínas se encargan de atrapar oxígeno y llevarlo a todos los rincones del cuerpo, y en el camino van intercambiando ese oxígeno por dióxido de carbono, que luego es expulsado por los pulmones, por ejemplo. Digo por ejemplo porque no todos los organismos que tienen hemoglobina o algo parecido hacen intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones. Las ranas, por ejemplo, intercambian una parte importante del oxígeno que necesitan para vivir y descargan una buena parte del dióxido de carbono que tienen que sacarse de su cuerpo para no morirse a través de la piel. Bueno, el caso es que usted encuentra muchísimos tipos de proteínas diferentes en una sola célula, y estas proteínas realizan muchísimas funciones diferentes. Estas moléculas están todas construidas con otras moléculas más pequeñas. Hemos dicho en muchas ocasiones que las proteínas son como palabras moleculares, y las letras moleculares que las construyen son los aminoácidos. Hay 20 y tantos aminoácidos diferentes en los seres vivos, cuando menos aquí en la Tierra, y al igual que con el español, lo hemos dicho también en otras ocasiones, usted con 20 y tantas letras diferentes puede generar centenares de miles de palabras, y con 20 y tantos aminoácidos diferentes puede generar millones de tipos de proteínas diferentes. Estas proteínas están realizando sus funciones continuamente y se van desgastando. Son como cualquier otra herramienta o como cualquier otra parte de una maquinaria. Se van haciendo viejas y hay que cambiarlas. Continuamente nuestro cuerpo está deshaciéndose de proteínas viejas. Como parte de este proceso es necesario romper estas moléculas, que muchas veces tienen una gran cantidad de nitrógeno, y ese nitrógeno, que normalmente sería arrojado a la sangre en forma de amoníaco, que es una sustancia muy venenosa, es procesado para generar otra molécula que se llama urea. La urea, que forma la esencia de la orina, lo que le da su olor peculiar y parte de su color, es consecuencia de la destrucción de millones y millones de moléculas viejas de proteína en las células de nuestro cuerpo. Esos residuos son arrojados a la sangre y filtrados por el riñón. Es necesario construir proteínas continuamente. En el núcleo de todas nuestras células, cuando menos de todas las células que tienen ADN, pegado al núcleo existe una estructura que se llama retículo endoplásmico. Probablemente recordará el nombrecito de las clases de secundaria. El retículo endoplásmico tiene en su interior una gran cantidad de robots moleculares que se llaman ribosomas, y a los ribosomas se les pasa desde el núcleo, en una célula normal, una lista de los aminoácidos que tienen que conseguir y en qué orden para construir una proteína. Del núcleo sale esta molécula que se llama ARN mensajero, que tiene una estructura especial que le permite ser leída por los ribosomas. Tiene un formato especial esta molécula. Al ser leída por los ribosomas, se construyen proteínas. Al cabo de un rato, el ácido ribonucleico mensajero, el ARN mensajero, se desgasta y es reciclado. Y por un proceso de regulación que estamos apenas empezando a medio entender, de alguna manera la célula le dice al núcleo: oye, necesito más copias de esta proteína. Entonces se fabrican nuevas copias de ARN mensajero con la misma información genética que salen al retículo endoplásmico para ser leídas por los ribosomas y fabricar nuevas proteínas. Cuando SARS-CoV-2 entra a nuestro cuerpo, lo que hace es entregar una molécula que tiene el mismo formato de un ARN mensajero normal. El retículo endoplásmico empieza a trabajar haciendo copias de ese ARN mensajero y al leer ese ARN mensajero, la célula comienza a fabricar copias de las proteínas del virus. Llega un momento en el que toda la maquinaria de producción de proteínas de la célula queda bajo control del ARN mensajero del virus. Se bloquea el proceso normal de fabricación de proteínas.
Es en parte por esto que la célula atacada muere. Por una parte, la célula deja de fabricar las proteínas que necesita para vivir. Poco a poco las proteínas que tiene se van degradando y eso va matando a la célula. Y mientras está viva la célula asaltada por SARS-CoV-2 o por cualquier otro virus, se dedica a fabricar copias del virus. Y llega un momento en el que está tan llena de copias del virus que la célula revienta. Si lo que queremos es bloquear una infección por SARS-CoV-2 o por cualquier otro virus, tenemos que entender mejor exactamente cómo le hace el virus para tomar control de la maquinaria molecular que fabrica proteínas. En el trabajito que acaba de ser publicado en la revista Nature salen algunos detallitos hasta hace poco desconocidos precisamente de la forma en la que SARS-CoV-2 toma el control de la maquinaria molecular que se dedica a fabricar proteínas. Si usted le hubiera preguntado a un experto exactamente cómo procedía el mecanismo de la toma de control de la maquinaria molecular de fabricación de proteínas, hasta hace unos días, probablemente esta persona le habría dicho que el ARN mensajero del virus se empezaría a reproducir rápidamente. Se inyecta el ARN mensajero del virus. Como todos los demás ARN mensajeros, este tiene instrucciones que sirven para fabricar proteínas. Y lo hemos explicado en otras ocasiones. Hace ya varios meses. Cuando se lee el ARN mensajero de SARS-CoV-2, se producen muy pocas proteínas. Una proteína grandotota y otras proteínas más. Una de ellas es una proteína cortadora. La proteína grandotota debe ser cortada en varios puntos y así de los pedacitos se forman las proteínas necesarias para ensamblar un virus nuevo. Es un poco como las cosas, bueno, no sé si todavía se utilizarán ahora, pero antes en las clases de geometría de primaria le pedían a usted que fuera a una papelería a comprar unas estampitas que tenían unas figuras que tenía usted que recortar por la orilla y luego doblarlas en las zonas en donde aparecían unas líneas punteadas. Si usted hacía esto correctamente, podía dibujar, construir un cubo, un icosaedro, un dodecaedro. Podría construir usted figuras de papel de 3 dimensiones a partir de recortes en 2 dimensiones. De una manera parecida, la proteína grande, al ser cortada en varios puntos, permite la construcción de las proteínas básicas que sirven para ensamblar un virus completo. Entonces, el ARN mensajero nada más producía 2 o 3 proteínas. 3 me parece. Producía una proteína gigante que tenía que ser cortada en varios puntos para fabricar la coraza del virus. La segunda proteína es la proteína cortadora, la que sabe cortar a la proteína grande. Y la tercera es una proteína que sabe copiar el ARN mensajero del virus. Entonces se creía que cuando entraba el ARN mensajero, pues la célula, los ribosomas, inadvertidamente fabricaban copias, entre otras cosas, de una proteína que sabía sacar copias del ARN mensajero del virus. Se empieza usted con una copia, luego tiene 2, luego 4, 8, 16. Algunas de esas copias se van degradando por el uso, pero el ritmo de producción de nuevas copias de ARN mensajero debería ir creciendo al punto de que la célula solamente tendría ARN mensajero viral para trabajar. El ARN mensajero que viene del núcleo de la célula sería mayormente ignorado porque los ribosomas están trabajando en el ARN del virus que está copiado por todos lados. Poco a poco la célula se quedaría sin proteínas porque aunque está enviando los ARN mensajeros con instrucciones para fabricar las proteínas que necesita, casi no hay ribosomas disponibles para leerlas porque están trabajando en otro lado. Eso es lo que se creía. Pero lo que se demostró con este trabajo es que no existe un mecanismo que de manera selectiva esté leyendo
el ARN mensajero del virus. Más bien parece existir un mecanismo que facilita la degradación del ARN mensajero que viene del núcleo de la célula. Del núcleo de la célula están saliendo copias de ARN mensajero que dice, a ver, fabrícame esta proteína. Y ahí te va la fórmula. Esas moléculas prácticamente al salir del núcleo son destruidas, son degradadas. No se entiende exactamente por qué. Pero es claro que el mecanismo que creíamos que utilizaba el virus para tomar control de la fabricación de proteínas es incorrecto. Hay algo que hace, con el virus mismo que hace que las instrucciones que salen del núcleo celular para producir proteínas para la célula deje de funcionar. Este ARN mensajero es destruido tan pronto sale del núcleo. Es una gran sorpresa. Se cree que este mecanismo, que estamos apenas empezando a entender, lo hemos visto en otras circunstancias funcionar en nuestras células, se cree que este mecanismo puede ser interrumpido con medicamentos. De pronto aparece otro mecanismo molecular necesario para la replicación del virus que probablemente podríamos interrumpir. Si podemos interrumpir exitosamente este proceso, podríamos curar células infectadas, y si no curarlas, cuando menos hacer que las células infectadas dejen de fabricar copias del virus, y eso le da tiempo a las células del sistema de defensa a reconocer a las células infectadas y destruirlas. Como ya no hay fábricas de nuevos virus, el cuerpo queda libre de la infección. Si esto se hace cuando está empezando la infección, lo que podría haber evolucionado en una enfermedad grave se convierte en una molestia de pocos días. Esa es la idea. A lo largo de los meses de la pandemia, hemos visto cómo se van revelando distintos mecanismos de funcionamiento del virus y cómo algunos de esos mecanismos han sido explotados para bloquear la reproducción de SARS-CoV-2, aunque sea de manera parcial. También hemos visto cómo, por mecanismos que todavía no acabamos de entender bien, en algunas personas el virus incita una respuesta inmune exagerada, que es la que genera la enfermedad grave. Y hemos aprendido algo sobre esa respuesta inmune exagerada y hemos aprendido a bloquearla parcialmente. Por eso hay algunos medicamentos que reducen la intensidad de los ataques de COVID-19 graves. Por eso ha aumentado la supervivencia de las personas que tienen la enfermedad grave. Todavía no tenemos una cura, pero sí hemos aumentado de manera sostenida la supervivencia de las personas que tienen la enfermedad grave gracias a esos descubrimientos. Este nuevo descubrimiento es una puerta nueva que se está abriendo para algunos investigadores. Muchos están trabajando en las otras puertas que han sido abiertas a lo largo de este año y fracción por otros investigadores. Por ejemplo, algunos están buscando la manera de descomponer el proceso de fotocopiar el ARN mensajero. Para fabricar copias perfectas del virus se necesita sacar copias perfectas del ARN mensajero que inyectó el virus inicialmente. Hay manera de descomponer este proceso. Remdesivir hace eso y a otros medicamentos también. Esto hace que la célula produzca copias del virus, pero las copias son imperfectas y no pueden infectar a otras células. Otros investigadores han encontrado que al bloquear ciertas moléculas que están relacionadas con el proceso de inflamación, al bloquear a algunos tipos particulares, algunos tipos peculiares de factores de transferencia, se puede disminuir la gravedad de la enfermedad, etc. Vaya, cada ruta que fue abierta por un grupo de investigación ha sido seguida por varios grupos diferentes y en algunos casos han conseguido resultados importantes. Por ejemplo, aumentar la supervivencia de pacientes graves. También ese conocimiento ha servido para entender mejor cómo es que las vacunas están funcionando y cómo conseguir que funcionen mejor. Y gracias a algunos trabajos pioneros
ha sido posible identificar, lo acabamos de mencionar hace poco, un punto clave especialmente débil de la proteína de pico, que es igual en todos los coronavirus que pueden infectar a seres humanos. Y eso está abriendo la posibilidad de una vacuna genérica contra todos los coronavirus, cuando menos todos aquellos que pueden infectar seres humanos. Todos estos son resultados muy buenos. Esta es una puerta nueva que se acaba apenas de abrir. Varios grupos de investigación seguramente ya están empezando a diseñar, por un lado, moléculas que pudieran aprovechar este hecho, moléculas que sirvan para identificar la causa de este proceso de degradación acelerada del ARN mensajero de las células, para ver la manera luego de bloquear este proceso. Esta información a lo mejor no llega a tiempo para detener la pandemia, porque la pandemia ya comenzó a detenerse, porque ya le estamos pegando con las vacunas. Ya le hemos ofrecido la información. De nuevo, insistimos, las vacunas están funcionando mejor de lo esperado. Y por cierto, por allí nos llegó un rumor. Bueno, el problema es que hay mucha gente que se lo está creyendo, aunque usted no me lo crea. Están diciendo que las personas que se ponen la vacuna de Pfizer se vuelven de alguna manera magnéticas. Si se acercan a un imán, el imán se les pega al cuerpo. Mire, para no ir más lejos, Ángeles y yo nos pusimos la vacuna de Pfizer. Bueno, nos pusieron la vacuna de Pfizer. Todavía no he aprendido a quitarme el miedo a las inyecciones lo suficiente para darme arponazos yo solito. Pero el caso es que nos pusieron la vacuna de Pfizer y la última vez que abrí el refrigerador no se me pegó la puerta al hombro. En la orilla de los refrigeradores hay un imán bastante potente, por cierto, que sirve para facilitar el sellado correcto de la puerta del refrigerador cuando usted lo cierra. No se me ha pegado en el hombro la puerta del refrigerador. Sería muy incómodo caminar con un refrigerador pegado al brazo. Lo mismo ha pasado con otros imanes que he tenido cerca. Todavía no se me pega ninguno y no sé de nadie a quien se le haya pegado. Suena absurdo. Incluso las personas que nos comentaron esta situación también lo asumían como absurdo, pero nos avisaron de ello pues para poder comentarlo con usted. El hecho es que hay gente que se lo cree. Por un lado hay gente que inicia estos rumores y por el otro lado hay gente que se lo cree. Esto nos lleva a uno de los aspectos más delicados, no solamente de todo el asunto de la pandemia, sino a un fenómeno que se ha vuelto especialmente notable desde principios del siglo XX, aunque ha existido con nosotros desde siempre, el de la malicia. En otra ocasión le comentamos que en una novela de Arthur C. Clarke, a ver si usted nos dice en cuál, se cita a un ingeniero que dice: se puede diseñar sistemas a prueba de errores, pero no a prueba de malicia deliberada. La malicia, el actuar de manera inteligente, sistemática y con mala intención para causar algún tipo de daño a alguien, es uno de los peores problemas sociales que tenemos. Encuentra usted las bases del crimen organizado, las bases de mucho las bases también de lo que podría convertirse en una superdictadura. Lo que hemos comentado con respecto al mal uso que se le da a la tecnología del reconocimiento biométrico y todo esto. La malicia es probablemente el factor más constante en las noticias en lo que va del siglo XXI. Simplemente mire usted la forma maliciosa en la que se han manejado los mercados internacionales y que han llevado por un lado a la destrucción de los bancos como instituciones seguras, se han convertido en casas de apuestas. No es un lugar donde usted pueda guardar su dinero e invertirlo de manera que cuando menos no pierda, para poder ahorrar algo para cuando uno esté viejo. Ya no se puede. Hay que apostar el dinero. Generalmente cuando uno apuesta pierde. Esa misma malicia es la que ha generado una superconcentración de la riqueza verdaderamente brutal
y desde luego un océano de pobreza en todo el planeta. Además de eso, la descomposición del Internet, los ataques continuos a toda clase de tecnología, las guerras, todas estas manifestaciones de un comportamiento organizado, sistemático, destructivo, que ahora le digo se ha vuelto tan abundante en el siglo XXI, se manifiesta también en la pandemia de COVID-19, emitiendo este tipo de noticias falsas que tienen la intención de causar dudas, inquietud, miedo en la gente, para que no siga las recomendaciones de las autoridades de salud y con eso extender la pandemia. Este fenómeno, como todos los fenómenos de la naturaleza, puede ser estudiado de manera sistemática, en este caso por la gente que trabaja en el mundo de las ciencias sociales, del entender las causas del comportamiento malicioso y poderle poner alguna solución que sea satisfactoria para todas las personas involucradas, depende nuestro futuro, así como depende el futuro de la pandemia y por lo tanto la posibilidad de abrir de nuevo la sociedad a lo que conocíamos antes. Eso depende de nuestra capacidad para entender el funcionamiento de SARS-CoV-2. A todos los grandes males, grandes remedios. Los grandes males de la sociedad, desde que existe la sociedad, se han solucionado, en última instancia, con conocimiento. La ciencia, en ese sentido, es nuestra mejor aliada. La ciencia es una forma natural de trabajo colaborativo entre seres humanos que sirve para crear conocimiento verificable. Y esto vale para cualquier rincón del funcionamiento de la sociedad humana. La ciencia nos ayuda a entender el funcionamiento de los virus que afectan al funcionamiento de la sociedad humana y también nos debe permitir entender las causas de este comportamiento autodestructivo. Un comportamiento que de llevarse a sus últimas consecuencias haría imposible la vida civilizada. Total, ya me estoy desviando, como siempre, qué raro, ¿no? Acabamos de encontrar, gracias a estos investigadores, un detalle sobre la forma en la que SARS-CoV-2 toma control de la maquinaria de producción de proteínas de nuestras células. Esto podría servir para crear nuevos medicamentos o para buscar medicamentos de segundo uso que interfieran con este proceso. Eso es una buena noticia. Por otro lado, este conocimiento parece que podría servir también para luchar contra otras formas de mal comportamiento celular. Parece que este mecanismo podría tener que ver, aunque sea de manera un tanto indirecta, con el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas, en donde las células del sistema nervioso comienzan a fabricar copias mal estructuradas de proteínas. Existe la sospecha de que un mecanismo muy parecido, si no es que el mismo que le permite a un virus tomar control de las células, gracias a este nuevo conocimiento, podría servir para entender mejor cómo es que se inician y progresan las enfermedades neurodegenerativas. Y de nuevo eso nos debe permitir detenerlas, eventualmente quizá curarlas. Vamos por buen camino, cuando menos en lo que a la biología se refiere. Cada vez tenemos más conocimiento del funcionamiento de este virus, cada vez tenemos por lo tanto más armas para enfrentarlo. Las malas noticias, como la de los refrigeradores que se le pegan a uno en el hombro, tienen la intención muchas veces de generar una sensación de zozobra que muchas veces no está justificada. Ya tenemos bastante con el relajito de SARS-CoV-2 y con toda la miseria humana que está generando. Le estamos ganando la batalla. Y para seguir por este camino, que eventualmente y no dentro de mucho tiempo nos va a liberar de la pandemia, nos va a permitir controlarla, lo único que necesitamos es mantener la disciplina. Por favor, hágalo. Siga usando la mascarilla de la manera correcta, mantenga la sana distancia, hágale caso a las autoridades de salud y, como siempre,
conserve la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.